solo saqueo. El 1 de octubre del año pasado, cuando asumimos la responsabilidad de gobernar el Estado, lo hicimos con prontitud y con oficio político. De esa manera, pudimos atender rápidamente la crisis política, social y económica que ahogaba a la entidad. Es el primer informe de gobierno del licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, quien llegó a la gubernatura del estado de Michoacán bajo las siglas del partido en el poder, Morena. Su retórica se centró en el combate a la corrupción y la inseguridad, pluralismo e inclusión en su gobierno, el respeto a los derechos humanos, la reconciliación con las comunidades indígenas y el fin de las injusticias sociales contra el pueblo michoacano. Ante las miradas del Congreso del Estado, el gobernador presumió de no ser igual al gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Mientras el jefe del Ejecutivo Estatal hablaba ante el pueblo, en diferentes partes del Estado el magisterio democrático se encontraba movilizándose en exigencia de la solución a sus demandas y el cese a la persecución política. La respuesta del gobierno de Morena en Michoacán a las demandas de los trabajadores de la educación fue la represión, criminalización de la protesta y la calumnia. Desde mediados del 2022, los egresados de las diferentes escuelas normales del estado de Michoacán, emprendieron una jornada de lucha en exigencia de certidumbre laboral a través de una plaza base, respeto a las prestaciones laborales y derechos sindicales de todo el magisterio y en repudio a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, USICAM. Este modelo de contratación de maestros demostró ser una fuente de corrupción que no garantiza la asignación de docentes a los pueblos donde son necesarios, asimismo, es un mecanismo para negar derechos laborales y sindicales y un instrumento para anular el sindicalismo independiente. La supuesta revalorización del magisterio. Valoramos mucho lo que hacen las maestras, los maestros de nuestro país. Entonces me quedo con las 3 en Recona. Yo elijo las 3 horas, sí, los 3 módulos. No se dejen, no renuncien a sus horas por quedar cerca de sus casas. De verdad, después no van a tener crecimiento de horas, porque USICAM no permite el crecimiento de horas. No permitan que les hagan esta situación. De verdad. Pido de favor comunicarnos con ustedes para ver si estás en condiciones de recibir el día de hoy tu orden de adscripción. Hablo de parte de la maestra Francisca Bernal de la Dirección de Educación Elemental. Nos pidió comunicarnos para ver si el día de hoy es posible que tú puedas recoger tu orden de adscripción. Sería a las 11:30, a partir de las 11:30 en el fraccionamiento Cosmos. Hoy y mañana temprano a partir de las 8 de la mañana. Pues hasta que llegue el último, pero pues yo te recomiendo que llegues temprano para que te la entreguen. De las 11:30, pero no van a estar toda la noche y la madrugada, pues, pero por eso estamos hablándoles para más o menos calcular cuánta gente iría hoy y cuánta mañana. Sí, la calle es Celeste, número 386, en el fraccionamiento Cosmos. Pero ¿me puedes confirmar qué día iría? Bedoya y Yarabí, operadores de la corrupción en Michoacán.
La asignación de centros de trabajo a los egresados de las escuelas normales de Michoacán. La Lázaro Cárdenas, 16 de PR 1011K es matutino y ese está ocupado. No sé por qué aparece ahí. Ya sé, se ocupó por una necesidad del gobernador. Se trata de la continuidad de la reforma educativa neoliberal que tuvo su origen en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que, bajo la Cuarta Transformación, se pretende imponer para allanar el camino a la privatización de la educación. Por lo tanto, la situación de protesta que se vive en Michoacán, es consecuencia de la aplicación irracional y autoritaria de leyes inquisitorias carentes de legitimidad, apartadas de todo precepto humanista, así como de la intransigencia e intolerancia de la actual administración. Pretender imponer la USICAM, constituye un acto de autoritarismo gubernamental. La respuesta del gobierno morenista del Alfredo Ramírez Bedoya a las demandas de los egresados de las escuelas normales fue la represión, la criminalización y difamación contra el magisterio democrático. En su vocación represiva, antipopular y autoritaria, realiza conferencias de prensa para amenazar veladamente al pueblo que ejerce su derecho a la protesta. Para el gobernador, protestar es sinónimo de delinquir. Somos un gobierno que prioriza el diálogo, el acuerdo, la negociación, pero también somos un gobierno que hace valer la ley, siendo respetuosos de los derechos humanos y de las libertades. Por ello, nos mantendremos firmes por el bien de nuestras niñas y niños y por el bien supremo de Michoacán. Pues a nadie se le está levantando la voz, a nadie. Ustedes son los que están así. Ustedes son los agresivos, ustedes son. Ustedes son los que ven. No. ¿Y tú cómo es? Veamos el operativo que están montando para desalojar a los maestros y maestras egresados normalistas que mantenemos una toma en la Secretaría. Este es el diálogo de la Cuarta Transformación, encarcelando a nuestros compañeros egresados de la normal indígena y viniendo a desalojar con uso de la violencia. Tu puta madre. Métete para que veas, pendejo. Nosotros somos aquí. Nosotros somos ellos, nos vienen a sacarnos, hijos de su puta madre. Ustedes deberían de sacarnos. A ustedes, nosotros estamos en la casa. Esta es mi casa y si se meten a estar invadiendo lo que ¡No! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Aguas! En medio de esta ofensiva represiva contra el magisterio democrático michoacano, mandatario michoacano ordenó ejercer la persecución política contra los trabajadores de la educación. Bajo este contexto es que fueron detenidos de manera arbitraria e ilegal los profesores de educación indígena Cecilia Santiago Lorenzo, Miguel González Sebastián y José Luis Sebastián, quienes son integrantes del sector noveno de la sección 18 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Poder de Base.
Los maestros egresados de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, fueron víctimas de detención arbitraria e ilegal, fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Uruapan, en donde les crearon una carpeta de investigación llena de fabricaciones y testimonios falsos. Oiga, el pasado viernes, 3 jóvenes que supuestamente son estudiantes normalistas en la Escuela Normal Indígena de Cherán fueron detenidos por la Ronda Comunitaria de Cheranástico el pasado viernes en flagrancia cuando estaban quemando un vehículo. Los detuvieron y los entregaron a las autoridades para ser presentados a quien corresponda. Hicieron su trabajo. Pues bien, estos vándalos delincuentes se pusieron locos, es la palabra, y desde el pasado viernes han estado quemando vehículos con total impunidad. Se lo repito, con total impunidad, porque hasta el momento ninguna autoridad, ni federal ni estatal, se ha presentado para poner orden de lo que está pasando en la carretera que une a Zacapu con Carapan, porque están deteniendo toda clase de vehículos y los están quemando. Michoacán, las últimas horas, este fin de semana, ha estado expuesto a sangre y fuego, porque además de los constantes asesinatos en varios municipios, se está presentando esta situación que, le insisto, se está viviendo con absoluta impunidad. Son camionetas distribuidoras de productos, son carros particulares, son vehículos que pertenecen a alguna instancia de gobierno los que están siendo quemados en toda esta zona de Chilchota, de Zacapu y de Carapan. Mientras tanto, insisto, las autoridades no han hecho una presencia contundente y definitiva para terminar con estos actos vandálicos que ya llevan más de 72 horas ocurriendo en esta zona de Michoacán. Nosotros desde el primer momento, desde hace años, pues llevamos una jornada de lucha en contra de la oposición a la nueva ley, las nuevas leyes que está implementando pues este gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya aquí en Michoacán y en México Andrés Manuel López Obrador, como es el UCICAM. El UCICAM es un programa que atenta contra la carrera de maestros y maestras en todo nivel, en todos los aspectos, los atenta con todos los derechos, pues, y es lo que hemos estado denunciando y luchando pues contra esa reforma desde hace varios años. Entonces, pues el Estado, mediante fabricación de pruebas y mentiras, nos detuvo a nosotros 3, imputándonos de delitos que en ningún momento hicimos. Solo nos estamos manifestando pacíficamente con un volanteo informativo sobre la situación que aqueja a las generaciones, porque somos egresados pues de una normal indígena aquí en Michoacán, la Escuela Normal Indígena de Michoacán, y tal pues estábamos haciendo la denuncia pues pertinente de que se nos hiciera caso para esa jornada de lucha, y en lo que aún estamos en resistencia, que es la basificación a las generaciones egresadas de las normales. Entonces, ese día en que nos detuvieron por una misma ronda comunitaria, se les dice a los que trabajan en un consejo autónomo de las comunidades mismas, y pues fueron ellos los que nos detuvieron arbitrariamente, ilegalmente, y nos entregaron a la Guardia Civil y posteriormente a la Fiscalía del Estado, y de ahí pues nos fabricaron pruebas. Y cabe recalcar que en ningún momento tuvimos las primeras horas no tuvimos apoyo jurídico, no teníamos un abogado, pues no teníamos derecho a hacer una llamada, no nos respetaban ningún derecho. Estábamos en calidad de detenidos, desaparecidos pues en las primeras horas, porque nadie sabía dónde estábamos, no pudimos comunicarnos. ¿Cómo se llama el pueblo, perdón, cómo se llama el pueblo donde estaban haciendo la cuestión del volanteo? Cheranástico. ¿Y los llevaron a dónde los llevaron? ¿A Morelia, a Uruapan, a dónde? De ahí nos llevaron a Paracho, que es como el municipio de Cheranástico.
y de Paracho la guardia, conjuntamente con la Guardia Civil, nos llevaron a la Fiscalía de Uruapan, de la ciudad de Uruapan, y ahí es donde nos tuvieron pues haciendo la fabricación de pruebas, y después de ahí pues nos trasladaron con mentiras y legalmente nos trasladaron al centro penitenciario de la ciudad de Uruapan. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario, enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de unidad, asaltos colegiales, no te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es llama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es llama de lucha libertaria. Culturales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas, muestran principios y hazañas. Maestro normalista, revolucionario, eres un idealista, un revolucionario. Después de permanecer más de 24 horas en las instalaciones de la Fiscalía, lugar donde fueron víctimas de malos tratos y fabricación de delitos por parte de ministerios públicos y abogados de oficio, los presos políticos fueron trasladados ilegalmente y con agresiones físicas al centro penitenciario de la ciudad de Uruapan en medio de un operativo policíaco y militar. Del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores, usemos la bandera del nuevo ministerio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a ¡Suéltenlos! 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 Ante la clara injusticia cometida contra los maestros Cecilia, Miguel y José Luis, el pueblo de Michoacán, México y allende las fronteras brindaron su solidaridad de diferentes formas y repudiaron la política represiva del gobierno de Morena en Michoacán. Centro penitenciario de la ciudad de Uruapan. Son varias cuestiones, aberraciones jurídicas, faltas al debido proceso. Las evidencias ahí están en los videos que nos observan cómo los policías, cómo los custodios y los guardias de seguridad van jalando a uno de los estudiantes, lo van arrastrando por los pasillos del penal. Esto califica como un trato cruel e inhumano, que representa una grave violación a los derechos humanos de los jóvenes estudiantes. Sabemos que los jóvenes son enfrentados desde el momento de su detención tortura, tanto física y psicológica. Si para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya esto es digna educación, sépase que esto no es educación, esto no es justicia. Si se pensó que el gobierno de la Cuarta Transformación de Michoacán iba a respetar los derechos humanos del pueblo, aquí se ve que no. Que para el gobierno de Morena
Las violaciones a los derechos humanos son parte inherente de su política. Que siempre a nosotros nos estén reprimiendo por organizarnos, por exigir, por protestar, no es posible y es inhumano el trato que se les da a los compañeros que están ahí en el penal de Uruapan. Les están prefabricando unos delitos que no se cometieron. No es justo y no hay que verlo normal. No es posible que sigan pasando este tipo de cosas y no hagamos nada. Precisamente por eso estamos aquí en la Avenida Madero exigiendo la libertad incondicional e inmediata de los compañeros. Son 3, ya son maestros, son normalistas, están exigiendo su trabajo, están exigiendo el derecho a la protesta y llega Guardia Nacional, Guardia Civil, los militares como si fueran los compañeros unos delincuentes. Exigimos pues la liberación de los compañeros, ya que nada más estaban en una lucha justa, que es la estabilidad laboral de las 4 generaciones, y no pararemos, seguiremos buscando esa estabilidad y hasta no ver a los compañeros en libertad. Para que escuchar buena buca para camashagis pakara, escuchar no patara, escuchar hachis para capeta agua, chahabak nani campet pitara. Si es necesario, muchas hachas para los cutacachus, cutanis haran, porque muchas más es tipo de naca cabeza, descansando. Ayudarnos, apoyarnos, que no murar cuac. Metis, que no voy a hacer canebo, canebo, cambiar a mi guaca, que muchas no murar, que aquí son, pues en este cuando que una pues mate ni me guandaña. En el shishpito waga no se saca shishpo, si no shiparan ves, si a tanto también de estudiar y saber la tip versus que ya o la escuela, que no se saca si me shishpito waga, que no se saca ni just hablando waga apoyar igual, gramatijan, que just espera was más, que participar sí mismo ishkanji o la chihuahua, ya apoyar su las potares. Nira shooting flash mandar en la transparar profesor Ramana Chu campaña un flash apoyar para maya chihuahua iskama iskama shankera de nombre más utilizar chihuahua de cesar tribus de mancha guardado con limpieza trabajo indígena imagen guardado no para matar no shiparan no cualifican ya sufrir ska तुम्हाला शिगा शिरांत को मग फिश शिगा चुआ चेरांद वाल पर मासी पेटा की वाला que poshi cosa no poi kuma no para fazer apoiar o abate até que bet ka cinema pedati wanda chi wadi jan so isso acho que não se traz que não fish shiga já beca tira também no igual acho que isso acho que chama até que tem mais wadi livre no tio para se pedati wanda poshi sa boy ko la tinga no que pole bichasca mas se poshi ska fazer chen porque não manda por isso tu lixo que se mantém tirese governador se pise sindala be piagolize tirie que já inicia não como que para isso lá se tirar que me nada já não isso é uma das chinquia
comunidad de la isla de Janicho. Apoyo total a los compañeros maestros que están presos. La comunidad de San Felipe de los Herreros repudia a las autoridades en la represión a los maestros. La comunidad de San Felipe presente. El Consejo Comunal Indígena de la comunidad de San Ángel Surmucapio, por este medio exigimos la liberación de los compañeros maestros que están presos. Consejeros Crescencio Morales, también estamos con los normalistas, los maestros, y repudiamos la represión de los policías. El Consejo Comunal de la Comunidad Indígena de Angahuan está presente. Apoyo total a los maestros normalistas. La Comunidad Indígena de la Cantera, apoyo total a los maestros que están detenidos en la ciudad de Uruapan. La comunidad de Santa Fe de la Laguna está apoyando totalmente a los maestros normalistas. Como comunidad indígena de Antepacua, siendo parte del Frente por la Autonomía de las Comunidades Indígenas, nos solidarizamos ante las familias, ante el dolor y sufrimiento de los 3 maestros detenidos. Compañeros, por experiencia propia vivida en el penal de alto impacto en Charo, Michoacán, me queda claro que los presos políticos en condiciones de rehenes de Estado deben ser liberados por el pueblo movilizado. Hoy el gobierno de Morena, que encabeza el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, mantiene como rehenes a nuestros compañeros maestros Cecilia Santiago Lorenzo, José Luis Sebastián Estrada y Miguel González Estrada, con delitos prefabricados y jueces de consigna para criminalizar la protesta de los maestros. ¿Qué diferencia hay entre la política represiva que implementó el PRI, PRD y hoy Morena? Desde luego que no hay ninguna diferencia. La política represiva y autoritaria que utilizan los políticos de oficio en turno también mantienen como rehenes a 3 maestros de educación indígena. Hago un atento llamado al pueblo de Michoacán, sensible a las injusticias sociales y conscientes de la realidad que vivimos, a ejercer la protesta, a emprender la amplia movilización, a no permanecer sumisos e indiferentes ante el encarcelamiento injusto de los profesores, hoy presos políticos, en el centro penitenciario de Uruapan. Mientras el criminal de cuello blanco, Silvano Roles Conejo, anda libre, el gobernador Ramírez Bedoya mantiene presos políticos a profesores de educación indígena. Los acusa de sabotaje como si nuestros compañeros fueran peligrosos delincuentes, pero calla ante los crímenes de Silvano. Convoco a todos ustedes a formar parte de un pueblo consciente, humano, combativo, a no permitir que nuestros compañeros maestros los mantengan en prisión como rehenes del gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Y contactivo con será mucho mejor. Muchas gracias, yo mismo andar y cada dije eso pues como yo no tengo agua no petare vuelco que mucho no ahora se conoce se dirige o hasta saber fuerte ya no vamos a perjudicar es mucho mejor y escuchar la serie no que es como hasta allá ya esperando un mitis que esté sin marcos no alternativamente marco actividad cierta. Los niños también levantamos la voz. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. José Martí. Los niños también podemos levantar nuestra voz y gritar de alegría cuando estamos contentos y felices. Cuando estamos en la escuela, aprendiendo y conviviendo con nuestros compañeros. Cuando a mi maestro me alienta a aprender, a preguntar, a buscar, a pensar en todo lo que sucede en la escuela, en la comunidad, en nuestro estado e incluso en las tierras lejanas. Pero también nos entristece cuando los compañeros llegan a la escuela con hambre, mal vestidos o con los zapatos rotos porque a sus padres no les alcanza para comprarles. Esto nos pone muy mal y nos preguntamos ¿por qué? Nos enoja e indigna cuando golpean a nuestros maestros.
cuando los encarcelan por luchar y exigir un trabajo digno, educación para nosotros, por enseñarnos a superarnos y a luchar también para que el día de mañana en nuestra mesa haya algo que comer. No, no, y no nos callaremos, también levantaremos la voz para gritar, presos políticos, libertad, que nuestras voces resuenen en todos los rincones del planeta. Libertad a la maestra Cecilia Santiago Lorenzo, maestros José Luis Sebastián Estrada y Miguel González Estrada. En la audiencia inicial del 30 de octubre el gobierno bedollista acusó a los maestros de educación indígena de sabotaje, robo con violencia y daño a las cosas, delitos fabricados con toda intención de mantenerlos como rehenes políticos. La juez de control y enjuiciamiento región Uruapan Marta Magali Vega Alfaro, en un acto de evidente autoritarismo y desestimando las pruebas fehacientes de la inocencia de los compañeros, les vinculó a proceso y prisión preventiva oficiosa. Ante la clara injusticia cometida contra los maestros Cecilia, Miguel y José Luis, el pueblo de Michoacán continuó ejerciendo el derecho a la protesta para demandar la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. La respuesta del gobierno bedollista fue la represión y criminalización de la protesta. Estamos sufriendo de intimidación por parte de la Guardia Civil. Hacemos responsable de cualquier hecho al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, a la Secretaría de Educación Pública, Yarabí Ávila, esta es la verdadera cara de la Cuarta Transformación en el estado de Michoacán. Como vemos, la Cuarta Transformación no viene a mejorar a nuestras comunidades indígenas. Michoacán, 7 de noviembre de 2022. Una más de Morena en Michoacán. Al pueblo de Michoacán, México y allende las fronteras. A los familiares de los presos políticos. A las comunidades indígenas y campesinas. Al magisterio democrático. A los medios de comunicación. Una vez más el gobierno de Morena en Michoacán da muestra de su carácter represor, autoritario y antipopular. Alrededor de las 13 horas, elementos policíacos de la Guardia Civil y Guardia Nacional reprimen la manifestación que comuneros y profesores de educación indígena realizaban sobre la carretera Carapan-Zamora a la altura de la comunidad de Huáncito, municipio de Chinchota, Michoacán. Las diversas manifestaciones de protesta que se han realizado en las últimas 2 semanas en el estado han sido emprendidas con motivo de la demanda de libertad de los profesores presos políticos, Cecilia Santiago Lorenzo, José Luis Sebastián Estrada y Miguel González Estrada, detenidos y encarcelados por mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el pasado 28 de octubre de 2022. En lugar de resolver las demandas que motivan las protestas, a la fecha, los funcionarios de gobierno y sus operadores políticos se han dedicado a desmovilizar, coaccionar y coartar el derecho humano y constitucional a la protesta. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo repudiamos la política represiva y autoritaria del gobierno de Morena en Michoacán, encabezado por el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, quien en sus delirios de grandeza no cesa la represión, por el contrario, continúa premiando la impunidad y a los cuerpos represivos, quienes en nombre de la paz reprimen a los trabajadores de la educación que resisten ante la imposición de la reforma neoliberal educativa y sus consabidas leyes inquisitorias, la unidad de sistema para la carrera de las maestras y maestros, USICAM. Demandamos la libertad inmediata e incondicional de nuestra compañera Cecilia Santiago Lorenzo, José Luis Sebastián Estrada y Miguel González Estrada, profesores presos políticos encarcelados injustamente por el gobierno de Morena en Michoacán. La protesta en cualquiera de sus modalidades y expresiones es un derecho humano y constitucional inalienable. En consecuencia, toda protesta que emane de las condiciones económicas, políticas y sociales que imperan es legítima, justa y necesaria.
ya empecé en dinámica que una niña moviendo escuchar marcado kitani para que no jamás de chiquiran cano porque realmente ya empecé en kulanga cano de no más chiquiran para que un dinámica de lo que han escuchado de las casas quieran más para que cano ya fue cano camada fue cano y que no cari kana da shuwa sai da mai ka shuwa da mai ciwon kada sai jari kwati na mai kwati na dere kwati na kana sai ina champe no para que quiero que cano que ta una na no quiera boga y ya seguir pues no primera vez y cano y después ahí ya cano porque vaya mandation is un tiro con la mano a la que a los la no que se está no ya nada para que no tiene que salir a plano y más de el otro tiene que quitar que o próximo de semana estar y mi campeano no va a tener que para transferir mana o quiera que más de transferir pero no primera vez que vaya una colonia desde buena no normal y girando no más allá de una vez no cumplir pero fuerte no vale ya es problema tiene no da más con ser la considera que no me llama de que están planga yo de que no ya si antes cuando después no que no ojalá que no te pase lo que no angulina no de su fuerte na que aquí no vale igual chuna de angulina que no pasa que ya está ya puede ir ya El 11 de noviembre, fecha en la que se realizaba una audiencia más del juicio inquisitorio contra los presos políticos, el gobierno begoñista ejercer la represión frente al centro penitenciario de Uruapan y con mayor saña contra la comunidad de Huáncido que se encontraba movilizada bajo la misma demanda. El pueblo de Michoacán resistió la embestida represiva con gallardía y combatividad. ¡El pueblo organizado! ¿Y cómo? ¡Luchando! ¿Y cómo? ¡Luchando! Entonces, ¡lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero! ¡Campesino popular! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El sector noveno de educación indígena, militantes de la sección 18 Poder de Base, exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestra compañera Cecilia, nuestro compañero José Luis y nuestro compañero maestro Miguel. En donde está tomada la carretera para que estén alertas para responder en un momento dado de los actos represivos que se lleven a cabo aquí en frente del penal. Estudiantes y profesionistas que estamos dispuestos a dar la lucha. Compañeros y compañeras, no hoy ha claudicado esta lucha. Hoy no termina este movimiento. Al contrario, tenemos que seguir movilizándonos hasta conquistar la libertad de Miguel, de Cecilia y de José Luis. ¡Mis padres me dijeron, te vas a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar!
Si arrancan, no se mendigan. Su madre. ¡Hola, burro! No te comunique nada. Santa María Madre de Dios. El gobierno bedollista intentó acallar la protesta popular con la represión, cosa que no pudo lograr ante el heroísmo del pueblo de Michoacán que, frente al descomunal aparato represivo, combatió logrando hacer retroceder al Estado. La represión del 11 de noviembre contra la comunidad de Huancito y frente al penal de Uruapan se convirtió en una victoria popular que a la larga daría el sustento político para lograr la libertad de los presos políticos. En su descaro, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya cometió diversas violaciones a los derechos humanos de la población de Huancito para tratar de coartar el derecho a la protesta de quienes demandan la libertad de los presos políticos. Probando así que, desde la Federación, todos los gobiernos emanados de Morena son incompatibles con el respeto a los derechos humanos. El Comité Popular de Derechos Humanos documentó abuso y hostigamiento de los cuerpos policíacos. Incursión policíaca en la comunidad de Huancito. Uso de explosivos contra comuneros. Daños a las casas de comuneros. Destrozos en unidades de transporte. Agresiones físicas hacia comuneros. Y robo de pertenencias por parte de elementos policíacos. A pesar de la represión, criminalización, los intentos por desmovilizar y las amenazas de parte de sujetos afines al gobierno estatal, continuamos con la lucha por la libertad de los presos políticos. Demanda a la que el propio gobernador trató de minimizar e ignorar, negando así tajantemente que los profesores de educación indígena eran presos políticos de su administración. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡A los presos! ¡Bedoya decía que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Bedoya decía que todo cambiaría. Ante la protesta popular el Estado mexicano respondería con mayor represión. El 14 de noviembre elementos de la Policía Municipal de la Huachen y la Guardia Civil realizaron disparos con arma de fuego en contra de egresados normalistas.
más tarde llevarían a cabo la detención arbitraria de varios egresados normalistas a quienes trasladaron a la Fiscalía de Uruapan. ¿Para qué quieres estos puentes? ¡Debemos dialogar! No estamos haciendo nada. Ustedes con armas, ustedes con armas. ¿Ustedes qué? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? La movilización impediría la pretensión del gobierno estatal por hacerse de más rehenes políticos. Horas más tarde, las acciones políticas de masas lograrían la libertad de los detenidos. La protesta se hizo escuchar en cada rincón del país, llegando hasta la vista y oídos del presidente de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a la comunidad de Chilchota, las masas populares le obligaron a pronunciarse por la libertad de los presos políticos. En el caso de esta escuela quiero contar una muy pequeña historia, pero que nos iluminó extraordinariamente y nos sigue iluminando. Cuando llegamos por primera vez a Chilchota, veníamos con la idea de que esta es una zona de bosques y es una zona donde se producen frutales. Y veníamos a proponerles una carrera de ingeniería agroforestal, que es lo que pensábamos que íbamos bien. Imagínense, no había oportunidades para los jóvenes, ni estudio, ni posibilidad de trabajo. Y muchos decidieron irse a buscarse la vida a otra parte. Le voy a pedir al gobernador de Michoacán, le estoy pidiendo a Alfredo de que revise el asunto de los 3 jóvenes o 4, los que sean, que están detenidos para que se les libere. Le estoy pidiendo a Alfredo de que revise el asunto para que se les libere. Deliberadamente el gobernador cuando asevera que la defensa jurídica de los profesores es la que ha retardado el proceso y ha cometido errores.
Eso es falso. La dilación y el burocratismo proviene de la Fiscalía y el Poder Judicial. Ejemplo concreto de ello es el hecho de que la apelación que se interpuso por parte de la defensa jurídica ni siquiera ha sido admitida. Arguyen que se está en espera que sea turnada de Uruapan a la ciudad de Morelia. La labor de la defensa jurídica de los maestros Cecilia, José Luis y Miguel ha realizado lo correspondiente. Como parte de esta labor profesional, se tiene un acuerdo reparatorio con la empresa que sustenta como víctima. Esto con la finalidad de lograr la libertad de los compañeros en el menor tiempo posible. Sin embargo, otra vez en la Fiscalía impera el burocratismo y la dilación. Pese a existir una ruta trazada, se tardaron más de 5 días para realizar el trámite de liberación del vehículo y se pudiera avanzar en el acuerdo reparatorio. Tanto abogados y familiares de los presos políticos han demostrado responsabilidad en el cumplimiento de lo requerido. Si los tiempos jurídicos se han alargado, es por la consigna del gobierno del Estado que se empecina en poner trabas para mantener a los compañeros como rehenes de Estado. Pese a la promesa del Ejecutivo Federal de intervenir en la liberación de los 3 maestros de educación indígena, el gobierno del Estado continúa con la política de dilación y simulación, pues fueron abogados de oficio y jueces del sistema de justicia serviles al Ejecutivo quienes actúan para incriminar y juzgar a los compañeros por delitos que no cometieron. El gobernador se ampara en la supuesta autonomía del Poder Judicial para negar el encarcelamiento por consigna, pero en los hechos, incluso de manera pública, se la pasa dando órdenes de cómo deben de proceder la Fiscalía y los jueces. La prueba del anterior son los intentos por imponer nuevas acusaciones a los 3 presos políticos, de las cuales se ha decretado una nueva audiencia para el próximo 30 de noviembre bajo otras acusaciones y con la consigna de vincularlos a proceso y decretarles nuevamente prisión preventiva oficiosa para mantenerlos como rehenes de Estado. Esto pone en duda la promesa del Ejecutivo Federal por liberar a los maestros de educación indígena. Es una muestra más de la intolerancia y autoritarismo del gobierno morenista en Michoacán. Lejos de mostrar sensibilidad humana y capacidad de solución a las demandas del pueblo, el gobernador del estado continúa con su política autoritaria y represora. En lugar de dar solución a la demanda de liberar a los presos políticos, continúa con su obcecación de criminalizar la protesta. Incluso realiza conferencias de prensa para amenazar veladamente al pueblo que ejerce su derecho a la protesta. Para el gobernador, protestar es sinónimo de delinquir. Pese a la discursiva y cientos de letanías emitidas por el señor gobernador, la demanda del pueblo de Michoacán es concreta: libertad inmediata e incondicional de los presos políticos Cecilia, José Luis y Miguel. En esto no hay cabida para la dilación y la simulación. Mientras no haya solución a esta sentida demanda y persistan las injusticias y represión contra el pueblo, la protesta siempre tendrá razón de ser. Es que le liberen a su hermana porque no hay ningún cargo. Ella no es una delincuente, ella es una maestra que estaba luchando por un trabajo digno. Sí, exigimos libertad. Exijo libertad, como dije, el gobernador nos prometió que le iban a liberar, pero no hay resultados. Entonces, ¿dónde está esa promesa que nos prometió con la gente, con mucha gente de la Cañada? O sea, ¿qué nos está haciendo? ¿También nos quiere reprimir o qué está? ¿Cómo está eso? Yo por eso pido que haya justicia.
justicia, no injusticia, que haya justicia. Ella estaba luchando por su trabajo digno. Algo que no nos están escuchando. Y yo exijo aquí, exijo libertad inmediata e incondicional de mi hermana, porque yo no estudié nada, por los mismos motivos, por falta de economía, no estudié, y a mi hermana la apoyamos todos, por eso nos duele mucho, nos da coraje con el gobernador que nos trata así, y aún dice que es un delito hacer su lucha, como hizo así, como los compañeros, cómo estaban luchando. Y el gobernador dice que es un delito. No, para mí, yo no soy estudiante, pero para mí no es un delito. Eso es un delito el que está haciendo él. Reprimir a la gente humilde, a la indígena. ¿Dónde están las promesas que nos prometió al entrar? Ahora al sentado ya nos hace eso. ¿Dónde está? Yo exijo libertad inmediata e incondicional. Parecin flota no chihuahua pitao chihuahua no maguris de nos be mamala be usi mais guandar por sempre trabalho lá se essas trabalho porque mais estudiar se essas trabalho em but maya shishi nanes que snaka ni on kad já subir escas que changar ka me hilan já não subir tanto mais que tanto já não mas não maguris chihuahua de em chubra mutica Alfredo Beroya no ish guandaste inde injahne inde ish guandaste es que de profesor jan insco prin trabajo que es no trajan pero ish atas lewan que no trajan pero on Andrés Manuel López Obrador guandaste estima en escapano presos políticos ya esquema pita o librario wa prin pero no ish no ya sandar pica wasia ka sandar iska wasia por favor, si pula chano es que librar y guagano rápido porque cans que si chama que isha no aguanta ya pura no ca para que se no te cachano que no se pura pula na isha es que na hama ya no para más rápido ni librar Yo estoy representando, voy a traducir, yo estoy representando soy la mamá de uno de los presos políticos y estoy aquí exigiendo que se libere a mi hijo porque mi hijo no es ningún delincuente. Él estudió para profesor y ahora está detenido como uno de los delincuentes. Sin embargo, él no ha hecho nada malo. Lo único que él hizo fue luchar por un trabajo digno. Por eso está preso. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en su candidatura durante la campaña, él nos prometió que iba a dar trabajo a los profesores. Sin embargo, no lo ha hecho y lo que ha hecho es reprimirnos. Igualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él prometió que iba a liberar a los presos políticos. También nos dijo que iba a liberar a mi hijo y no lo ha hecho. Nosotros hemos estado padeciendo, hemos estado sufriendo, durmiendo en la calle, en la carretera. Lo mismo mi hijo igual también ha estado sufriendo y no hemos visto ningún avance. Ahorita yo vine aquí para exigir y pedirles que liberen a mi hijo porque él no es ningún delincuente. que sua de wanda que vida es que de minhele ramamba no que flachen wanda kulin es que de no me cumplir escano e que se gasnali que se pitachi o prichiwa jeni que chulas wanda kulin nati se pitachi wa o nati wanda chano parsins quando chiwa jeni se me niti os o wa se me nós para mes que se me atapiti ni se me map kuna bet chapaz mano pa se me islan o ka de naka intasha shisti o da no uramut e que se chiwa jana o chiwa tenga se me ra trabajo kula kulikulin para anji kul ish que hina estudiar taro se kindrir weras kano estudiar taro chiwa jani pa se me ya se ish uramo kwa pero sabela te uramo kunda wanshi estudiar taro wanshi no ish se me naka no ya shmini se me no se beri uramo para este une se me ins ko abre trabajo e se me ka kula pikulin chiwa jano se me no hama se kwalu pini se me atapi inde ish wanda sana uramo te se me urako chiwa janati se no urako chiwa já como ramascar não mas sinta para se não chiwa já pago para se me sentir que tar com que eu não me matar com os que se me uramo se anoga se me antasse uramo te que snaga
Timisi no ngangalishi pula bijaja pokcha no kuramu kutishka no chua pobre lashka katmindaja ni sti washano kuramu kuticha no kamanga sindabu timindaja cheli washinish na tisi bitaji washi watu chakcha ira kulinda washka no familiari inde mingeli rijano katimi Sicilia rijka Jose Guisi chashulash bonda kulin na tisi ins bonda chi watu jenega shtiu magu tisi washanti simina ta tisi ins bonda cha maga chulash Chawera shifti wazi chibo natisi dinski waza. Chayishi la escola lá, escuta lá cachorro. Chiwazi chibo, já fora na chibo chamava. Se me curar o dentista lá se leva no chata tens. Natisi dinski waza chiwazi já cular colhidas cá. Chiwazi já cular colhida wa já pobres. Se me ensinou a andar lá no rural, se me pobre, se me não me ensinava assim. Se me ensinava Kani kama sistema boshisti que amava as minhas de calcular colhida que o erasco tinha assim bom porque nem sabia de estudar taras hoje o andar colhida que tinha assim não chega se me dão quatro polícia tem que chamar o leva para hoje não de curamos polícia mais quatro ninguém que tinha isso não é quatro já se não animar se quatro já não andar lá Y su vuelta y andar con los caminos y la mamá que no hay que andar con nunca. Yo soy la mamá de Miguel y estoy aquí también exigiendo que se cumpla lo que el gobernador y el presidente nos prometió. Él nos prometió liberar a estos tres maestros, a Cecilia, a Miguel y al otro maestro y no lo ha cumplido. Para mí es una falta de respeto que a nosotros, por ser purépechas, por ser de escasos recursos, no nos tomen en cuenta y nos hagan falsas promesas. El gobernador tiene a los de seguridad pública para que los protejan a él, pero a nosotros como purépecha, ¿quién nos protege? Yo lloro y sufro mucho porque yo soy la mamá y siento el dolor. Yo me esforcé mucho, me sacrifiqué para sacar adelante a mi hijo y él ahora encontrarse detenido. Es por eso que le pido al gobernador y al presidente que los liberen. Yo estoy esperando que me traigan a mi hijo, que lo dejen en libertad sin ninguna condición. Es lo que pido y estoy exigiendo y no voy a estar en paz hasta que mi hijo esté en libertad. Señoras y señores aquí presentes, yo soy la mamá de Cecilia. Exijo también la libertad de mi hija. ¿Cómo estamos sufriendo? No es justo que nos trate así, ¿verdad? El gobernador tiene a nuestros hijos. Mi hija es buena gente, esa no es mala persona. Desde niña, desde que entré al quinte todo pues de que estudió mucho tiempo, mira, y luego cómo termina, eso no es justo. Eso no es justo, para mí no es nada bueno. Es lo que estoy pidiendo. Y es todo por ahorita. Gracias. Hemos venido teniendo varias reuniones con el gobierno del estado para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestros tres compañeros egresados. Ellos han venido luchando a falta de cumplimiento del gobierno del estado y el gobierno federal de la estabilidad laboral. En las reuniones que se han tenido con ellos han prometido que se va a llevar a cabo un proceso justo y que se va a liberar a nuestros compañeros presos. Sin embargo, en los hechos ha sido todo lo contrario. Desde el 28 de octubre a la fecha han sido solamente promesas. Ahora con la visita del presidente de la República, igualmente prometió que se iba a tomar cartas en el asunto para su liberación. No hay pruebas de que ellos sean los responsables de los delitos que se les imputan. Sin embargo, es clara la intención de mantenerlos como rehenes políticos, como presos políticos, en la idea de que renunciemos a las justas demandas y exigencias como es la estabilidad laboral de todos los egresados de las diferentes normales públicas del Estado. Hoy le decimos al gobierno del Estado que se equivoca si piensa que a través de la represión judicial física va a menguar esta lucha. Tenemos
órdenes de aprehensión en contra de compañeros profesores de la región de Uruapan, e inclusive hay una carpeta de investigación en contra de nuestro secretario general, el profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, y demás compañeros que hemos estado en las jornadas de lucha por el cumplimiento a nuestras justas demandas. Pero hoy, como prioridad, exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros Cecilia, Miguel y José Luis, porque no son delincuentes, como se ha dicho. Son profesores egresados de la Normal Indígena de Michoacán, y lo que ellos exigen es que se garantice su estabilidad laboral conjuntamente con todos los compañeros del Estado egresados. Queremos hacer la denuncia de que el gobierno del Estado, en comparsa con el gobierno federal, están aplicando una estrategia de querer mantener como rehenes políticos a nuestros compañeros. Hoy le decimos a este gobierno que está en las mismas condiciones de represión como lo fue el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y que lo responsabilizamos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos y de todos nuestros compañeros integrantes del movimiento magisterial, social, popular, estudiantil, porque no son los únicos casos de represión. Sin embargo, aquí se llegó al extremo de encarcelar y mantenerlos como rehenes políticos. Entonces no vamos a cesar en la exigencia de la libertad inmediata e incondicional de nuestros 3 compañeros, y por el alto a la represión del gobierno del Estado y del gobierno federal. En mi condición de expreso político también quiero denunciar que los gobiernos perredistas, priistas, panistas y hoy morenistas siguen reprimiendo a nuestro pueblo. No les interesa resolver los problemas, al contrario, se ha ido agudizando la represión. Y no es diferente la política represiva que está implementando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Aquí tenemos el claro ejemplo. La compañera fue golpeada por los cuerpos represivos allí en Huáncito. Entonces, las fuerzas represivas no se tientan el corazón, y las fuerzas represivas están al mando de Alfredo Ramírez Bedoya y de Torres Piña. Entonces, en ese sentido, ellos son los responsables. La otra cuestión también, no es menos el trato que le dan a nuestras compañeras. Por ejemplo, vean el rostro y los golpes que le dieron a la compañera aquí en su mano, que apenas está cicatrizando. Dice Alfredo Ramírez Bedoya que ya no va a permitir marchómetros. Entonces, ¿por qué ellos van a marchar el día 27 de noviembre? ¿Por qué ellos con Andrés Manuel López Obrador sí van a llevar a cabo su marcha? Entonces, los políticos de oficio sí van a poder movilizarse, y los normalistas y maestros no tenemos derecho a movilizarnos. Entonces queremos decirle a Andrés Manuel López Obrador que mientras tengamos el derecho de existir, seguiremos manifestándonos, protestando, y en estos momentos exigiendo la libertad inmediata e incondicional de la profesora Cecilia, del compañero Miguel y del compañero José Luis. Son presos políticos y ellos mismos se ponen trabas, porque por un lado decían los funcionarios del gobierno del Estado que solamente la Fiscalía General del Estado puede atender ese asunto. Pero esta vez que vino Andrés Manuel López Obrador le dijo: voy a pedirle al gobernador que intervenga para liberar a los compañeros. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios del gobierno del Estado nos han estado mintiendo, porque sí son rehenes de Estado. De entrada, Andrés Manuel López Obrador también dijo que iba a platicar con Alfredo Ramírez Bedoya para que lo liberara. Entonces, ¿dónde está la traba? El problema es que Alfredo Ramírez Bedoya los quiere tener a nuestros compañeros maestros como rehenes políticos. Y se ve muy claramente por qué se ensaña con los jóvenes, por qué Silvano Aureoles Conejo, que es un delincuente de cuello blanco y que dejó en el Estado un adeudo de más de 1,000 millones de pesos,
¿Por qué él anda libre? ¿Y por qué nuestros maestros que están exigiendo el derecho a una plaza laboral están presos? Ahí se ve claramente que los gobiernos defienden los intereses de la burguesía y al pueblo que lucha y que trabaja los mantiene en prisión. Por eso le decimos al gobernador del estado que no quitaremos el dedo del renglón hasta ver libres a nuestros 3 compañeros maestros. Y lo vimos en el video donde a nuestra compañera Cecilia, los custodios y las custodias y los agentes de la fiscalía la llevaban arrastrando para meterla a la celda. Entonces repudiamos ese tipo de trato a nuestros compañeros presos políticos. A los organismos defensores de los derechos humanos les pedimos que estén al pendiente de nuestros compañeros maestros que están presos en Uruapan. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Nuestros compañeros No son delincuentes. Su único delito es ser consecuentes. Nuestros Compañeros no son delincuentes. Su único delito es ser consecuentes. Bedoya y burguesía, la misma porquería. Bedoya y burguesía, la misma porquería. Bedoya y burguesía, la misma porquería. Con represión no hay transformación. Con represión no hay transformación. Con represión no hay transformación. Presos políticos, Libertad. Presos políticos, Libertad. Libertad, Libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Durante el mes que nos mantuvimos en movilización, realizando la denuncia política de la existencia de presos políticos en el Estado y de estar exigiendo la libertad inmediata e incondicional de los maestros Cecilia, José Luis y Miguel, el pueblo de Michoacán se mostró solidario a la causa y repudió la política represiva del gobierno bedollista. Pese a los intentos por coartar el derecho a la protesta y desmovilizar de parte del gobierno del Estado, nos mantuvimos firmes ante toda adversidad e impedimos que los compañeros siguiesen siendo rehenes de Estado. Los esfuerzos jurídicos y políticos pronto dieron resultados, por lo que el 26 de noviembre, logramos que se decretara la libertad de los maestros de educación indígena, consolidándose así toda una jornada de lucha que culminó en una victoria política para el movimiento popular y magisterial independiente. Compañeros, en ningún momento nos dejamos solos. Nos acompañamos y el pueblo de Morelia está siempre testigo de que nuestros compañeros están siendo liberados. En este momento están saliendo en libertad los compañeros presos políticos. ¡Libertad! 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 A los presos por luchar. ¡Libertad! ¡Libertad! A los presos por luchar. Pese a las últimas mentiras del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, los compañeros salieron de la prisión absueltos de todo cargo, es decir, que a base de la combinación de la lucha jurídica y política, por primera vez en la presente administración logramos la libertad incondicional de los presos políticos. Esta jornada de lucha significó un momento importante y coyuntural para todo el movimiento popular y magisterial en el Estado y demostró aquella frase que dicta: a un preso revolucionario, solo le dará su libertad, un acto revolucionario. ¡Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, ganarán los poderosos, de la costa hasta la sierra. Buenos días, compañeros, camaradas, público en general, organizaciones sociales que nos acompañan. Queremos dar el agradecimiento
Yo, Cecilia, José Luis y Miguel fuimos presos políticos y gracias a las acciones que emprendieron todas las masas consecuentes, hoy nos dan la libertad. Quiero agradecer a cada uno de ellos, compañeros, amigos, familiares y a la organización que siempre estuvo con nosotros, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que nunca se derrotaron ante la situación. Estuvimos casi un mes aquí encerrados. De esta manera este gobierno no quiere aún callar pues por las peticiones que hacemos pues que son un derecho para nosotros. ¿Cuál es? Una estabilidad laboral, y la merecemos todos los ciudadanos. Esta victoria será proletaria. Pueblos unidos jamás serán vencidos. Pueblos unidos jamás serán vencidos. Bueno, primeramente, buenos días, buenas tardes, compañeros, y primeramente pues quiero agradecer primeramente por mi familia, porque desde el principio estuvo en pie de la lucha, como se puede decir, y a todos los compañeros y amigos que estuvieron en cada jornada de lucha, porque no es el primero ni la última. A nosotros nos detuvieron y nos estaban acusando sobre cosas que no habíamos hecho, pero verdaderamente la corrupción está allá abajo de aquí en la fiscalía. Ahí es el mero que está en la que nosotros no hacíamos. Y bien, mencionó mi compañera Cecilia, cada vez que se hacían las audiencias y ellos lo cancelaban, ¿para qué? Para que nos acusaron de otras cosas que no habíamos hecho, y así se fue llevando otros días. Por eso duramos en salir ya casi un mes, o ya no sé, un mes, pero ya está la verdadera corrupción en la fiscalía, porque allá te manipulan, te dicen cosas que a base de mentiras. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Buenas tardes, compañeros. Como ya mencionaron, acá los compañeros que estuvimos detenidos, pues fue ahora sí un descanso para nosotros. No quiere decir que vamos a tener miedo, al contrario, nos sirvió para abrir ahora sí nuestros ojos. Ya sabemos que el gobierno pues es lo que va a tratar de hacer, de dividir lo que es las organizaciones que tenemos. Ya lo hemos venido viendo cómo es el trabajo del gobierno. Lo que va a querer pues es ahora sí sembrar miedo, pero no nos vamos a dejar, compañeros. Esto, lo que pasó, nos sirvió para ver que los pueblos sí se unen, que los pueblos sí nos van a defender siempre, que luchamos y que vamos a seguir luchando. Por eso estudiamos en una normal que es indígena y siempre va a tener el respaldo de los pueblos. Entonces, compañeros, sí me gustaría ahora sí decirles que no se dejen, pues, que no se dejen, ahora sí, porque detuvieron a uno, no tengan miedo de decir, ahora sí ya no voy a luchar, porque estamos luchando por algo que nos corresponde, por algo que sufrimos tantos años estudiando. No solo sufrimos nosotros, sino sufrieron nuestras familias para darnos esa educación. Entonces, es una manera de agradecerles, tratar de lograr a nuestros propósitos, de conseguir una plaza base y estar dando una educación, si se puede, en los pueblos mismos, en los pueblos indígenas, que para eso venimos estudiando. Hoy, a 26 de noviembre de 2022, nosotros, Cecilia, José Luis y Miguel, somos liberados
después de haber sido rehenes del Estado. Estuvimos presos 28 días tras las rejas, siendo reprimidos física y psicológicamente. Ostentaron contra nuestros derechos, nos criminalizaron la protesta que había acá afuera por nuestra libertad. Ellos exigían nuestra libertad. Nosotros desde adentro tuvimos nuestra trinchera de lucha. Desde allá adentro seguíamos pidiendo el apoyo a las masas, consecuentes y congruentes. Y sigo recalcando las gracias por la ayuda de las organizaciones sociales como es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Sección 18, Poder de Base y otros tantos compañeros egresados y bases del magisterio del sector 9 que estuvieron siempre firmes, sin importar que hubiera gente que intentó dividir, que intentó criminalizar, que hizo el trabajo sucio del Estado, que fue desmovilizar a las masas con todo tipo de calumnias. Ellos decían, no hagan nada, ellos ya van a salir. Y así fueron avanzando los días y no había nada. Solo las movilizaciones, solo las acciones políticas lograron hoy que estemos fuera, que estemos libres. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Buenas tardes, es cierto, como dice la consigna, cuando los pueblos se levanten, tiemblan los mayores, y es cierto, porque cada vez que ustedes hacían actividades afuera del centro donde estamos encerrados, ellos, los que están adentro, los jefes o los representantes nos preguntaban, ¿qué van a hacer hoy? ¿Por qué ustedes están diciendo eso, que vengan armados? Y nosotros les decíamos que no, porque ellos vieron que cómo era la forma de traslado. Y yo, ¿por qué? Por eso ustedes se levantaron, nosotros decíamos eso. Pero ellos, es cierto, como dice la consigna, y esto estamos seguros de que cuando los pueblos se juntan, tiemblan y tienen miedo las personas, los jefes, los grandes o quien sea, tienen miedo. Por eso el gobernador quiere comprar a los pueblos. Eso bien lo sabemos, que cada vez que empiezan a unir los pueblos, hay personas que empiezan a decir que no, que ponen muchas trabas. ¿Por qué? Porque ellos lo saben, que si eso es lo que están puestos de acuerdo en que se vendan y que no apoyen a los maestros o los que necesitan del mismo pueblo. Ellos no quieren porque saben que les van a echar abajo. Entonces, gracias y a todos los compañeros, amigos y primeramente a los abogados que estaban abogando por nosotros. Gracias y seguiremos así. Es como decían, nos tocó a nosotros, pero el día siguiente no sabemos. Por eso toman en cuenta que nosotros, los tres, Miguel, Cecilia y yo, seguiremos en la lucha y estaremos dispuestos y estaremos firmes de pie todavía para estar luchando, porque esto es así. Nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes. Buenas tardes, bueno, primeramente agradecerles a todos los compañeros de las diferentes egresados de diferentes generaciones, así como en las otras normales que nos estuvieron apoyando, también así como ahora sí la frente que nunca nos dejó desde el primer momento que nos agarraron, nos vinieron siguiendo y gracias a ellos pues dieron con este paradero a donde nos llevaron, porque si no fuera por ellos, quién sabe ahora sí dónde estaríamos. Tal vez nos iban a desaparecer, que era la intención ahora sí del Estado. Gracias a ellos pues ahora sí estamos con nuestras familias y quiero agradecer a ellos. También decirles que no nos dejemos vender, porque es lo que quiere el
la masa que siempre está al pendiente. ¿Qué quería hacer con nosotros? Nos querían trasladar a diferentes centros penitenciarios. A uno quería mandar a Patzingán, a otra a Zitácuaro y otra a Morelia. ¿Para qué? Para que ya no nos pudiéramos activar. Y ya vimos que gracias a la lucha no se pudo hacer eso. No le convenía al gobierno cuando los pueblos se levanten, no le conviene, y gracias a todas las actividades que se realizaron, ya estamos afuera, y eso que quede ahora sí como un aprendizaje, de que no nos dejemos vender. El gobierno siempre va a querer eso, de comprar a alguien para romper lo que son las actividades. Mediante el mecanismo alternativo del acuerdo reparatorio, se extinguió la acción penal en contra de los maestros Cecilia Santiago Lorenzo, Miguel González Estrada, y José Luis Sebastián Estrada. Por esa razón los presos políticos recuperaron su libertad y quedaron absueltos. No obstante, el gobernador continuó la revictimización y persecución con declaraciones mediáticas, a través de la Fiscalía General del Estado y la Juez de Control y Enjuiciamiento Región Uruapan, Marta Magali Vega Alfaro citaban a audiencia de formulación de imputación con la cual se pretendía mantener como rehenes a los profesores de educación indígena. Para no permitir una injusticia más contra los expresos políticos, continuamos la denuncia política, logrando así que el 29 de noviembre, el desistimiento de dicha audiencia. Fue así que consolidamos esta victoria para los oprimidos y explotados. Cecilia, Miguel y José Luis fuimos víctimas de detención arbitraria, represión y encarcelamiento por motivos políticos. 30 días de reclusión dan cuenta de una injusticia cometida sobre la humanidad de 3 profesores que rechazamos la imposición del UCICAM mediante la protesta y a través del ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales demandamos un trabajo digno, una estabilidad laboral, la plaza base, educación para las comunidades indígenas y respeto al sindicalismo independiente. Este caso pone de manifiesto una vez más que la criminalización de la protesta, represión, persecución y encarcelamiento por motivos políticos es práctica recurrente de los gobiernos de Morena. Como en los tiempos del porfiriato, se utiliza de manera facciosa la ley, en función de voluntad e intereses de los gobiernos que detentan el poder. Sin embargo, no hay injusticia que perdure cuando un pueblo se organiza y lucha por sus derechos. La lucha por los presos políticos no se detuvo hasta lograr nuestra libertad. Está el resultado de múltiples esfuerzos colectivos, organizativos en lo jurídico, político, de derechos humanos, de protesta popular, independiente, magisterial, estudiantil, y de denuncia pública en el plano estatal, nacional e internacional. En la lucha de clases, ninguna batalla es fácil, pero ante la adversidad, la perseverancia y determinación nos conducirán a la victoria. Arriba todos a luchar, la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Extendemos todas las cadenas de esclavitud tradicional, y quienes nunca fueron nada, dueños del mundo serán. A la lucha, proletarios, al combate final, que sea la raza humana, Soviet Internacional. Queremos salvadores que sirvan solo al capital. En adelante los obreros impondrán su voluntad. Burgués, quitemos lo robado, todos juntos libres ya. Por el deber decidiremos, cada quien lo cumplirá. A la lucha
proletarios, al combate final, que sea la raza humana, Soviet Internacional. Nosotros los trabajadores del mundo ejército de paz, debemos poseer las tierras que nos roba el holgazán. Que el gran trueno rasgue las tinieblas que cierran paso a la verdad. Y cuando nuestra aurora surja, nuevo mundo alumbrará. A la lucha, proletarios, al combate final, que sea la raza humana, Soviet Internacional.